círculos, cuadrados, incluso rombos. Estoy seguro de que muchos y muchas de vosotros y de vosotras os habéis percatado de que cuando un entrenador está dando una charla en el terreno de juego o en la cancha, el grupo adopta ciertas formaciones. Hoy, en este autopodcast, vamos a hablar de las denominadas posiciones psicogeográficas, en las que quizás vamos a comprobar la información que nos da y si son posiciones o formaciones que se adoptan por casualidad o están buscadas a propósito. Soy Carlos Rodríguez y os doy la bienvenida a este nuevo autopodcast de mi canal Carlos Rodríguez Coaching Deportivo. Como decía, a menudo los jugadores adoptan ciertas formaciones cuando están prestando atención al entrenador o a la entrenadora. Quizás no nos hemos percatado, y más allá de la posición que adoptan, a lo que tenemos que prestar atención es a la información que nos da. Hoy en día es súper importante que para que un equipo pueda dar su mejor versión, estén todos lo más cohesionados y conjuntados posibles. Hemos pasado de un deporte en el que hace cerca de una década había jugadores predominantes a los cuales se buscaba para marcar la diferencia en ciertos partidos, y hemos pasado hoy en día a un deporte de equipo en los cuales la importancia reside en absolutamente todos los miembros de ese equipo. Por ello hay que tener en cuenta la importancia, ¿no? La importancia que tiene que prestemos atención a todas esas situaciones. El equipo pueda estar unido, ¿no? Que se conozcan más y que de esta manera no haya vergüenzas, no haya cortes y que cada uno tenga la confianza de poder expresarse de la mejor manera posible. Y en ese sentido, las posiciones que adoptan los equipos cuando los entrenadores o las entrenadoras están dando una charla, quizás nos puede dar una información muy importante. Insisto, más allá de las formaciones, lo importante es cómo se van colocando. Para ello nos podemos encontrar con una serie de circunstancias. Por ejemplo, más allá, como digo, de la formación, los típicos grupos. Hay veces que hay unas partes de esas formaciones que están más juntas. Otras están un poquito más separadas. Hay espacios. Esto, la información que nos va a dar es sin duda de la aparición y de la existencia de esos grupitos. Y esto es algo que luego a la hora de los partidos, créanme que se nota mucho, porque entre ellos o entre ellas hay más confianza, tanto a la hora de hablar como a la hora de llevar a cabo jugadas. Otra de las cosas que nos encontramos, por ejemplo, es esos jugadores o esas jugadoras que dentro de esa formación quizás se ponen un poquito por detrás o dan un paso atrás y se esconden, entre comillas y cariñosamente hablando, detrás de otros jugadores y de otras jugadoras. Sin lugar a duda, los entrenadores y los coaches tenemos que tomar o prestar atención a este tipo de situaciones, porque sin lugar a duda muchas veces ese tipo de jugadores y de jugadoras que aparentemente son más introvertidos, ni que mencionarlo tiene, que son tan importantes como el que más. Y muchas veces, por culpa de no prestar atención a esas situaciones, no se tiene en cuenta de manera tan abierta la opinión de esos jugadores, y es fundamental hacer cualquier cosa para que ellos formen parte de las situaciones. Preguntarles qué les parece, qué opinan sobre lo que él acaba de decir, resulta muy importante para que ese jugador se sienta identificado con el equipo, vea que forma parte de ellos y que, por supuesto, los propios jugadores sepan algo que quizás él o ella tiene que decir y que resulta de mucha importancia. Otra situación que nos podemos encontrar, y que de hecho nos encontramos, típicos jugadores que dan un paso adelante. Esta es una situación muy importante y no hay que dejarla pasar por encima. No hay que dejarla pasar porque normalmente los jugadores o las jugadoras que dan un paso adelante suelen ser ese tipo de líderes que ya en muchas ocasiones no tienen por qué ser los propios capitanes, pero sí que sirven de nexo de unión para que cuando el mensaje del entrenador nos llega de la manera más nítida, si tenemos en cuenta a este tipo de jugadores y de jugadoras a los que denominamos líderes, él pueda transmitirlo de una manera más directa y que el equipo se sienta más identificado. Otra de las situaciones que también nos encontramos muy a menudo, pues son esos jugadores que se cruzan de brazos. Esos jugadores que se cruzan de brazos, que normalmente puede que sí, puede que sea relajación, pero también quizás tenemos que tener en cuenta que puedan ser jugadores que están sintiéndose, entre comillas, atacados, criticados, con cariño, vuelvo a repetir, porque la comunicación en ese caso de un entrenador, cuando es consciente de esto, debe de ser inteligente y saber cómo comunicarlo, pero sin lugar a dudas, si se ve a un jugador o a una jugadora con los brazos cruzados, hay que tener en cuenta la manera en la que nos dirigimos hacia ellos, porque posiblemente se estén protegiendo. Como digo, puede ser relajación, pero quizá muchas veces no lo es. Bien, en el deporte actual se antoja fundamental que todos los miembros de los equipos sientan que forman parte de ellos y no solo, como digo, a través de lo que se pueda entrenar táctica, técnicamente, en cuanto a titularidades, y sí también tener en cuenta de ese tipo de jugadores o ese tipo de jugadoras que hacen vestuario, que hacen piña y que tienen otro tipo de roles
y de funciones en el campo. ¿Y vosotros conocíais este tipo de herramientas a las que hay que prestar atención? Las denominadas posiciones psicogeográficas. Y es que hasta incluso no es casualidad que un entrenador o una entrenadora den este tipo de charlas en cualquier lugar del terreno de juego. No es lo mismo darla en un córner, donde estamos todos como un poquito más apretados, darlas en una banda, donde estamos, pues eso, un poquito echados a un lado, que incluso dar este tipo de charlas en el medio campo, en un lugar incluso soleado, para que el equipo adquiera esa información de una manera más natural y de una manera más relajada. Como digo, todo esto forma parte del juego y son herramientas muy a tener en cuenta de cara a cómo nos comunicamos con el equipo y la información que al entrenador le puede dar cómo están colocados o colocadas las jugadas. Si te ha parecido interesante o si os ha parecido interesante, os leo en comentarios. Recordad que podéis verme en mi canal de YouTube, Carlos Rodríguez Coaching Deportivo, además de las redes sociales donde me podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en TikTok. Un saludo y espero que sea de vuestro interés.